Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. En el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar con lo que es el estudio del libro de Santiago. Ya hoy vamos a darle término a esta carta que realmente pienso que ha sido de mucha ayuda para nosotros. Y quiero darle gracias a usted porque ha seguido hasta aquí y realmente espero que usted le haya sacado provecho y tiene los capítulos y versículos que hemos dado. Siempre leemos solamente la palabra y usted no se apoye de mí. Yo estoy leyendo lo que está aquí, pero usted tiene que ojear, usted tiene que mirar para que lo que yo esté diciendo esté en consonancia con la palabra. Cuidado con eso, que llevarse de mí, porque puede hacer que yo estoy mal y esté haciendo lo que usted vaya mal también. Perfecto. Entonces no crea, yo también estoy aprendiendo aquí. Le doy la gracia por eso. Mire, vamos a hablar aquí en el capítulo, en el versículo 13, ya para terminar, 5:13 de Santiago, que comienza diciendo de la manera siguiente. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a la nuestra y oró fervientemente para que no llovéis, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Tremenda esta parte que hemos leído aquí de Santiago, pero vamos a tener que explicar un poco profundo aquí. Recordemos que en este momento los milagros estaban vigentes, los dones milagrosos estaban vigentes. Y Santiago aquí dice que de atender la necesidad específica. Entonces, él comienza diciendo, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. La importancia de la oración. Como le decíamos, la importancia de la oración. Dando siempre gracias a Dios, presentándole los problemas a Dios. O sea, si alguno de ustedes está triste, dice Santiago, póngase a orar. Si está alegre, alabe a Dios con cánticos, no con instrumentos musicales, con cánticos. Verso 10, Salmo 50:15, Colosenses 3:16. Dice el verso 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Mire, llame a los ancianos de la iglesia. Las congregaciones, las congregaciones del Señor deben ser regidas por ancianos, pastores, no un solo. Ancianos, pastores y obispos es lo mismo. Pero las iglesias, las congregaciones deben tener más de un pastor, no un solo, más de uno. Pastores, ancianos. Y entonces, el individuo enfermo, eso es lo que dice aquí, que llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces, aquí él dice, si alguno está enfermo, que llame a los líderes de la iglesia para que oren por él. Entonces ellos le untarán aceite y le pedirán al Señor que lo sane. La iniciativa recae en el enfermo, que debe llamar a los ancianos, las cuales son oficiales de la iglesia. Esa es la iniciativa del enfermo, llamar a los hermanos. Pero si no puede, ya entonces los hermanos pueden caer a él. La primera de Timoteo, usted puede ver 3, el 1 al 7, que le habla claramente de los ancianos, cómo funcionan. Tito 15:9. Pero vamos a hablar algo. Mire, su calificación lo caracteriza como gente justa y madura a los ancianos, espiritualmente con habilidades especiales,
particularmente en la esfera del discernimiento. Como supervisores, ocupan posiciones de autoridad y son presumiblemente personas de fe y oración. Ahora, cuando habla de ungiéndole, no se refiere a medicación alguna o a la administración de una porción milagrosa, sino que se usaba un símbolo de consagración de enfermo y la gozosa presencia del Espíritu Santo en el caso ese para traer enfermedades. Hoy en día, ese aceite ya no debe usarse porque no tiene ningún poder. No tiene ningún, ungiéndolo, no tiene ningún poder. Ay, pásame, ya eso no tiene ningún poder. Ya la sangre de Cristo hizo el trabajo. Cristo hizo el trabajo. Hoy tenemos que orar por la persona. Y dentro de la oración siempre recordemos dar gracias a Dios por todo y presentarle nuestro problema, que él sabe. Y Santiago hace énfasis en el poder sanador de Dios por medio de la oración que acompaña el ungimiento de aceite. Santiago. Y los judíos, mi querido, los judíos usaban el aceite como medicamento. Los judíos. Isaías 1:6, Lucas 10:34, o para reconfortarse. Mateo 6:17, Lucas 7:46. Aquí se hacía una combinación de aceite con una súplica a Dios por la sanidad. Marcos 6:13. Mi querido, mi querida, la oración es lo más importante del proceso. Usted puede ver el verso 12, 13 y 14. Dice el verso 15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecado le será perdonado. Si oran con confianza, Dios le responderá y sanará al enfermo y el pecado también lo perdonará. Pero aquí hay algo que tenemos que saber. Hay algo que tenemos que saber. Para perdón de pecado necesitamos el bautismo. Hechos 2:38. Vamos a Hechos 2:38 para poder entender bien esto. La oración, para uno sanarse, uno le da gracias a Dios, uno le pide a Dios, pero realmente para el perdón de pecado es el bautismo el que hace el trabajo. ¿Por qué le digo esto? Para que estemos claros en lo que estamos hablando. Hechos 2:38 dice aquí, si usted lo ve, Pedro le dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirá el don del Espíritu Santo. Entonces, para una persona venir a Cristo, ya oyendo por fe, ¿verdad?, arrepintiéndose, tiene que ser bautizada para el perdón de pecado. Ahora bien, en ese momento, por eso le decía, habían algunas cosas que ellos entendían que esas enfermedades le traían cosas y ellos hacían todo este ritual. Podemos ver, estos pecados serán perdonados no por los ancianos, porque solo Dios puede perdonar los pecados a quienes lo confiesan. Primera de Juan 1:9. Vamos a Primera de Juan 1:9. Porque los ancianos iban a ayudar al enfermo a pararse, pero para perdón de pecado, Cristo es el que puede hacerlo. Si vemos a Primera de Juan 1:9, dice, oiga, Primera de Juan 1:9, vamos a leerlo. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tiniebla. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Entonces, dice el verso 16 aquí de Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. A veces nos ofendemos uno con otro, los hermanos, y en vez de confesarnos uno con otro, mejor buscamos a otro para decirle la cosa. Yo estoy en camino de aprender esto, que cuando se me hace algo, estoy tratando de ver cómo
me entrevisto con la misma persona y así lo hago como tal, como lo está diciendo la palabra. Por eso confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que Dios los sane. La oración de una persona una persona buena es muy poderosa porque Dios lo escucha. Ahora bien, si nosotros hemos pecado contra Dios, nosotros mismos, en nuestro cuarto, en un sitio cerrado, podemos confesar los pecados a Dios, al Señor. Ahora, hay ofensa entre hermanos, ¿me escucha? En ofensa que yo le he ofendido a usted y usted y yo lo podemos analizar para buscar, ¿verdad? La unidad. Podemos ver Mateo 3:6, 1 de Pedro 2:24, Juan 9:31. Habiéndose referido al lugar de la oración en relación con la enfermedad, Santiago ofrece un resumen que ilustra el poder de la oración. Las ofensas que pudieron cometerse es lo que Santiago tiene sobre todo en mente, como lo que puede estar en la raíz de la enfermedad de una persona en particular o de los creyentes en general. A pesar de ello, no recomienda una confesión general de pecado, como yo le decía, en público, sin discreción alguna. Aunque las faltas que hayan sido cometidas en público, afectando a toda la iglesia, deben ser confesadas ante ella. Si se quiere confesar una falta que usted ha cometido a la iglesia en público, usted lo hace, pero también delante, ¿verdad?, del hermano afectado. Santiago se refiere especialmente a la confesión de los pecados ante los individuos que han sido injuriados por ellos. Mateo 5, 23, 24. También hay un lugar para la confesión individual de pecado ante el intermediario consagrado, quienes ofrecerán su oración en favor de los ofensores y le dará sabio consejo. Santiago destaca la efectividad de la oración del justo. La oración efectiva se caracteriza con el ejemplo, se caracteriza por su seriedad, fervor y energía, y se ilustra con el ejemplo que se cita en el versículo siguiente. Realmente, él habla aquí de una confesión de ofensa que habían, ¿verdad? Pero que realmente usted puede, como le decía, confesarle su pecado al Señor, porque Él es el único que puede limpiarlo de ellos. Los hermanos, tenemos un problema con un hermano, podemos llamarlo, confesar también, mira, yo he hecho esto contra ti, perdóname, pedir todo eso. Pero realmente quien salva de pecado es el Señor. ¿Verdad? Entonces, dice el verso 17, Elías era un hombre sujeto a pasiones, como usted y como yo, semejante a la nuestra, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. El profeta Elías era en todo igual que todos nosotros, pero le pidió a Dios con mucha confianza que no lloviera, y durante 3 años y medio no llovió sobre la tierra. Hechos 14:15, Primera de Reyes 17:1, Lucas 4:25. A pesar de su grandeza, Elías sufrió y estuvo sujeto a la misma sensación y flaqueza que todos nosotros experimentamos. Todos los creyentes podemos orar uno por otros. Siempre recordemos eso. Mire las oraciones de Elías y compárenla en Primera de Reyes 17:1, Primera de Reyes 18, 41, 46. Después volvió a orar y llovió y la tierra dio su cosecha. Realmente. Dice aquí el 18, y otra vez oró al cielo, dio lluvia y la tierra produjo su fruto. El 19 dice, hermano, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Realmente, hermanos en Cristo, si alguno de ustedes deja de confiar en la verdad que ha aprendido y otro le devuelve la confianza, Mateo 18:15, conocer la verdad es haber oído, creído y recibido el evangelio de Cristo. Juan 1:12, Juan 8:32, Juan 14:6, Primera de Juan 5:20. Quiero que sepan esto. Quien hace que un pecador deje de pecar, salva de la muerte al pecador y logra que Dios le perdone su pecado, mucho pecado. Romanos 11:14, Primera de Pedro 4:8. Su alma, es decir, el alma del que se ha extraviado, Santiago 1:21. El que se ha extraviado de muerte se refiere a estar separado de Dios. Cuando habla de multitud de pecados, está hablando, o sea, de todo su pecado.
Ya para terminar aquí esta carta de Santiago, mi querido, Santiago se vuelve de una discusión sobre las afecciones físicas para considerar la enfermedad espiritual, instalando la restauración de los que se han extraviado. ¿Entendemos? Gálatas 6:1. La expresión entre vosotros sugiere que quien ha errado es un miembro de la iglesia. Además, la frase le hace volver no se limita a su original sentido de volverse del pecado a Dios, sino a la subsecuente experiencia del regreso a Dios después que un cristiano ha caído en pecado. Una persona, mi querido, puede extraviarse de la verdad del evangelio. ¿Usted sabía eso? Santiago 1:18, Santiago 3:14. Tanto en conducta como en la fe o en ambas, ya sea en lo doctrinal o en lo moral. Descarriarse equivale a un serio abandono del modo de vida cristiano, no meramente a una diferencia menor de opinión en lo teológico o a una inconsistencia ética trivial, o sea, sin importancia. La verdad y el error son mutuamente excluyentes y una persona camina en la verdad de Dios o en el error de su camino. Verso 20. Como el individuo descarriado es un cristiano, la muerte es aquí probablemente la muerte física que recibe a causa de su pecado. Probablemente. Deuteronomio 34, 4, 5, porque recuerde que la ley como era, 1 Corintios 5, 5, 1 Corintios 11, 29, 30. Ahora dice, cubrirás significa perdonar o pasar por alto. Salmo 32, 1, Salmo 85, 2, Proverbios 10, 12, 1 de Pedro 4, 8. El alma y los pecados cubiertos son los del que han sido restaurados. Mi queridos, mi querida, se procura perdón trayendo al que se ha apartado al arrepentimiento y a la confesión de pecado. Y repito, se procura perdón trayendo al que se ha apartado al arrepentimiento y a la confesión de pecado. Leyendo esto aquí que hemos leído, les pido que usted lo lea muy lentamente. Sé que en algunos casos quizá no expliqué completamente bien. No es que no domino el tema, es que quizá me faltan palabras más llanas para explicarlo. Lo que sí, esta carta claramente, junto con la epístola de Pedro, Juan y Judas, forman la llamada epístolas generales, porque no están dirigidas a ninguna iglesia ni individuo en particular, sino a la iglesia cristiana en general. Y esta carta redactada, esta de Santiago, aproximadamente en el 45 después de Cristo, es una de las primeras en escribirse, que contiene poca doctrina y se centra especialmente en lo moral, en la ética, en la demostración de la práctica de la fe personal. Y su propósito principal, además de revelar la práctica hipócrita, es que los cristianos apliquen las enseñanzas de Jesús en la vida cotidiana. Mis queridos, en lugar de especular o dedicarse a debatir teorías religiosas, Santiago dirige a sus lectores hacia una vida en santidad. El tono de la carta es imperativo. Su pronunciación, hay 54 mandatos en 108 versículos y llama a una vida ética basada en la enseñanza del evangelio. Así que le doy gracias a usted por acompañarnos y realmente nos sentimos contentos porque hasta aquí usted ha llegado. Gracias por su sintonía. Después vamos a venir con otra carta. Vamos a ver cuál nos toca. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.